Hola, ¿cómo están, paz de Cristo? Hoy hablaremos de las traducciones, daremos seguimiento a lo que estamos estudiando y me enfocaré en las primeras traducciones. Y sí hubo muchos códices, y nos enfocaremos en el códice sinático, porque viene siendo la Biblia más antigua del mundo. Hay muchos manuscritos en versión griega, de 800 páginas, y fueron escritos por escribas. Incluyen los primeros 5 libros de la Biblia y se llamaba el canon hebreo y también la Septuaginta. Incluso la Biblioteca Británica hizo una versión digital y la pueden encontrar hoy en día en internet. Los escritos del códice fueron encontrados en 1844 en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte de Sinaí en Egipto. Algunos fueron fragmentos y fueron reunidos en la versión virtual. Ahora hablemos de la Septuaginta. Esa es una traducción muy importante porque, como hemos mencionado, Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos fue la versión que ellos usaron. La Septuaginta es el Antiguo Testamento que fue traducido al griego. Es la traducción de la Torá y del Tanaj. También es llamada la Biblia de los 70 o también la LLX. Fue la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Es interesante que 72 traductores tuvieron parte en esa traducción y fueron 6 de cada una de las tribus de las 12 tribus de Israel. Fueron 72, pero la abreviaron a 70. El rey de Alejandría fue quien los mandó a llamar para traducir el Antiguo Testamento. Y algo chistoso que pasó fue que se dice que todos tenían la misma versión. La tradujeron y era exactamente igual, pero no se puede comprobar. La Septuaginta después fue usada para traducir otras traducciones, pero fue la base de muchas otras. También otra importante viene siendo la Vulgata. La Vulgata es una traducción del hebreo por San Jerónimo en el siglo IV. Fue mandado por el Papa Damaso I de ese tiempo, aproximadamente en el 382 DC. Esta versión fue en latín y fue importante porque el idioma latín iba dominando. La Vulgata fue traducida de la Septuaginta, no fue copia original ni traducción original, fue de la Septuaginta. Jerónimo revisó manuscritos griegos y otras versiones que ya existían, como la antigua latina. La Vulgata fue revisada, corregida y copiada. Vino a ser la base de la traducción para otras traducciones cristianas de Europa occidental. Y hasta hoy en día, la Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Cuando la traducción fue hecha libro fue cuando Gutenberg inventó la imprenta, en el año 1450. Fue una nueva versión de columnas dobles con 42 líneas en una página. Le llamaron Biblia Gutenberg y fue el primer libro impreso en Alemania. Luego fue la traducción del latín al castellano y fue la Biblia Alfonsina en el 1280. Alfonso el Sabio fue quien tradució esa Biblia, pero fue de la Vulgata a la versión latín. O sea, era una traducción de otra traducción. Una traducción usualmente usada y muy famosa hoy en día es la Reina Valera. Me sorprendió mucho aprender que es una versión traducida de la Vulgata y no de los idiomas originales como yo pensaba. Fueron 2 monjes los que contribuyeron a esta traducción y como bien sabemos viene siendo Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, y de ahí es el nombre Reina Valera. Cuando murió Casiodoro, Cipriano Valera introdujo otro Nuevo Testamento, el cual era como una versión editada de la traducción de Casiodoro, y digo como una versión editada porque le quitó notas de Cipriano y introdujo las suyas. En el año 1602, Cipriano Valera publicó la versión revisada de Reina e incluía los libros apócrifos, pero los movió de donde estaban. Ya no se basó en el orden de la Septuaginta, sino que los puso entre los 2 testamentos. Y esta fue la que se empezó a llamar Reina Valera. Al ser revisada varias veces, eventualmente los libros apócrifos fueron emitidos, especialmente por el profesor de español de la Universidad de Oxford. Después de casi medio siglo, esta versión fue usada para traducir la Biblia King James.
La Biblia Reina Valera es una traducción importante, pero no es 100% confiable. Enfatizo nuevamente que es muy importante comparar versiones, leer el contexto y usar eSword. Ayuda mucho a entender mejor lo que se está leyendo. Y claro, la oración es la que aumenta el entendimiento y nos guía por el camino correcto, como dice su palabra, que su espíritu nos guiará a toda verdad. Seguiremos con los libros apócrifos. ¿Por qué le quitaron los libros a la Biblia? ¿Viene siendo la Biblia católica romana la única verdadera, ya que tiene todos completos? Veremos eso. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.